creo que es el capítulo 13, y es conciencia, memoria y anestesia. Y es como, es más, mira, aquí lo tenía abierto porque por aquí lo tengo. Pesa 20, por ahí como 28 gigas. Entonces, si a alguien le interesa después, podemos ver cómo se los paso por Dropbox. Sí, aquí lo tengo completo. Es la edición de 2016. Entonces, vale la pena. Está esto. Entonces, ¿de qué se trata este capítulo y por qué quiero hablarlo y compartirlo con ustedes? Porque, por ejemplo, ¿alguien de aquí ya llevó neuro? ¿No? ¿No han llevado neurología? No, doc. No, doctor. No, doctor. Están muy chavos. No me la dieron en consolidación. No, No hay cupo. Bueno, por ejemplo, si ustedes recuerdan, yo espero que recuerdan, su oficio 1, cuando hablábamos de sensibilidad, cuando hablamos de esto, realmente no hay un apartado como nutrido con respecto a la conciencia. Es más, las definiciones de conciencia son bien raras en los libros de neurofisiología, porque realmente es un mecanismo hiper complejo que permite a mí estar, digámoslo así, consciente. ¿Sí? Y es más, hace rato estaba yo revisando y la RAE dice que se escribe como SC. Entonces, por si yo pensaba que se escribía solamente con C, pero no, es SC. Aquí, acaban de dar consolidación infinita. Pues no. A lo que me refiero por ejemplo, eso también es bien importante porque cómo clasificas un paciente, ¿no? Un paciente que tiene alteración en cierta cosa, que tiene alteraciones en la conciencia, en la memoria, cuáles son las zonas que participan y sobre todo, para mi materia, es como algunos de los fármacos tienen interacción. Entonces, lo que quiero que quede claro con esta clase, y muy probablemente con esto lo voy a completar como en 1 o 2 sesiones, porque no me va a dar tiempo, porque es muchísimo, es tratar de abrir, ¿cómo decirlo? O que entiendan lo inmenso y complejo que es esto. Y cómo hay, o sea, no es simple y sencillamente algo como, como prender y apagar un interruptor. ¿Sí? Como a lo mejor en términos de anestesia, solamente bloquear canales de sodio voltaje pendientes. No, es hiper complejo porque vamos a ver que las neuronas excitatorias e inhibitorias trabajan con GABA y trabajan con glutamato y trabajan con histamina y trabajan con acetilcolina y trabajan con otro tipo de monaminas y ¿cómo se llama? Neuropéptidos súper complejos. Todo esto para entender qué es lo que nos está permitiendo, yo espero, estar despiertos, en vigilia, conscientes. Y ahorita vamos a hablar de todo esto. ¿Sí? Si alguien está echando un sueñito, entonces está demostrando lo contrario. ¿Qué sería aquí como los puntos claves? Primero hay que entender que los mecanismos del funcionamiento de la conciencia y la memoria y cómo interactúan con los anestésicos generales son cuestiones científicas súper importantes. Porque fíjense que los medicamentos que utilizamos han dado pie a entender mejor cómo funciona el sistema nervioso central por las interacciones que hace. Como ahorita vamos a ver que muchos experimentos agarran microdosis y se las ponen en zonas específicas para ver cambios aquí y cambios allá. Entonces, realmente el ejercicio y el desarrollo de la anestesia ha permitido también un desarrollo bien importante con respecto a los avances neurofisiológicos y van de la mano.
Van muy, muy, muy de la mano. Los anestésicos actúan sobre estructuras del tronco encefálico, el hipotálamo, el prosencéfalo basal y regulan estados de sueño y vigilia. Este es el resumen. Es más o menos a qué nivel interactúa. Pero finalmente esto de forma general. Solamente hay que recordar, y eso lo dejo como dos puntos claves. Uno, la interacción de los fármacos con relación a la conciencia y la memoria, y los fármacos anestésicos, cuál es más o menos su principal zona donde van a actuar. La supresión de la memoria episódica explícita es uno de los efectos más poderosos y en su mayoría de los anestésicos generales. Perdón, ¿qué es una memoria episódica? Por ejemplo, ¿qué te gusta? Esta clase. ¿Tú recuerdas esta clase? ¿A qué hora fue? ¿Cómo fue? ¿Qué se dijo? ¿De acuerdo? ¿Qué tenía? ¿Cómo estabas vestido? ¿Qué olía el lugar donde estabas sentado? Todo eso es un episodio del cual tú tienes memoria. Por ejemplo, que un paciente, gracias a los anestésicos, no recuerde toda su intervención, es la interacción que tienen los medicamentos con respecto a esto. Fíjense que también todo esto es gracias a que los efectos sobre el hipocampo, el capitalino, todo esto tiene que ver con cómo los fármacos afectan estas zonas y estas van a producir eventualmente cambios en la memoria. Fíjense, aquí vamos a empezar, yo espero que no con dificultades, pero sí que quede muy claro que la conciencia es una experiencia subjetiva, porque es algo que solamente uno mismo puede percibir, o que es realmente relativo porque es difícil de interpretar. Por ejemplo, otro dato importante clínico difícil de interpretar, porque también es subjetivo, es el dolor. Una persona puede tener mucho dolor con el mismo estímulo, y otra persona ese mismo estímulo puede tomarlo hasta como placentero. Entonces, esto es subjetivo. La conciencia es lo que podemos, fíjense, por ejemplo, para aterrizar esto, esta parte me gustó mucho y dice, la conciencia es lo que perdemos cuando dormimos sin soñar y lo que recuperamos por la mañana al despertar. ¿De acuerdo? Si de repente se desconectan de las 2 de la mañana a las 9 de la mañana y no recuerdan qué pasó, solamente saben que durmieron, eso es perder la conciencia. Entonces, el resto de las cosas que hacemos es lo contrario, que sería, perdón, o sea, que no es sueño, sino que es vigilia o conciencia de cierta forma. Vamos a decirle más vigilia. Fíjense, ahorita van a ver por qué. Estado de lucidez. Los neurocientíficos cognitivos y los filósofos utilizan el término de estado de lucidez para referirse solo a la experiencia subjetiva. ¿De acuerdo? Es decir, tú estás lúcido si tú recuerdas perfectamente que hay a tu derecha, que te preguntaron cómo contestaste, a qué sabía algo, cómo olía cierta cosa. ¿De acuerdo? Eso es estar lúcido. Por ejemplo, lo contrario sería que, ¿cómo decirlo? Yo necesito tener esto sin precisión para incluir tanto la conciencia como la memoria episódica explícita. Una persona lúcida es una persona que recuerda, que hace, que ve. El estado de vigilia frente al estado de lucidez, es decir, la diferencia entre uno y otro, se refiere a que el estado de vigilia es la capacidad de poder responder a los estímulos, ¿no? Por ejemplo, ponerte contento cuando hueles el perfume de tu pareja. O, por ejemplo, que yo pueda tener de forma sana y fisiológica ciclos de sueño y vigilia. Es decir, que esté activo 16 horas y que el resto del día pueda dormir. Incluso en situaciones patológicas de inconsciencia como los estados vegetativos. Pero aún así, es como les digo, difícil porque esto
Esto último se antepone, se contradice. El chiste, y creo que para que quede muy claro, es el estado que me permite, el estado de vigilia, la persona consciente y que además está lúcida, es una persona que responde adecuadamente a un estímulo. Yo les pregunto, ¿cómo están? Ustedes me responden, saben dónde están, entonces están lúcidos, están ubicados, ya lo van a ver en neuro eventualmente, que están en las tres esferas principales, ¿no? En persona, en lugar y en tiempo. Pero esto es bien importante poderlo diferenciar, porque te pueden decir, sí, hola, pero no sé cómo me llamo, ni dónde estoy, ni qué pasó. Esos son problemas como muy graves. La conciencia fenoménica frente a las conciencias del acceso. Es decir, la conciencia fenoménica es una experiencia subjetiva también, mientras que el acceso o la conciencia de acceso es donde yo utilizo partes de memoria para poder realizar un trabajo o una actividad, o por ejemplo, si me voy a subir a la bici, o si voy a tocar el piano, o si voy a escribir una palabra en específico, necesito conciencia de acceso. Entonces, y la conciencia fenoménica es difícil expresarla porque es subjetiva. Y la conciencia externa, es decir, la conciencia externa versus la interna sería, por ejemplo, la conciencia externa, ¿qué está sucediendo? El estímulo está siendo transducido e interpretado. ¿Sí? Yo sé cuál es el sonido de una orquesta y cómo me gusta. La conciencia interna es endógena y es, por ejemplo, tú, cómo se siente un sueño, ¿cierto? No sabes cómo empieza, sabes más o menos algunas cosas, si recuerdas personas, lugares, algunas sensaciones. Es algo muy difícil de expresar, pero se vive. Entonces, una experiencia endógena es algo interno y una experiencia externa es la transducción e interpretación de un estímulo. Conciencia frente a reactividad. También ¿cómo decirlo? Cómo una persona responde plenamente a un estímulo, ¿no? Por ejemplo, yo les pido, salúdenme, y me pueden escribir, o pueden hablar, o pueden mandar un WhatsApp, etcétera. Están respondiendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, todo esto tiene que ver, porque ¿qué pasaría si yo tengo un paciente que está paralizado porque solamente tiene relajantes neuromusculares, pero está consciente? No puede seguir una orden, ¿no? Y por ejemplo, esto pasa mucho también, y es importante, hay autores que también de forma clínica los describen como fascias, una fascia motora y una fascia sensitiva o una fascia mixta. No es lo mismo que tú entiendas una orden a poderla realizar. A qué nivel hay una lesión, entonces cosas que eventualmente van a ver en neuro. Y los niveles de conciencia, fíjense. Eh, estos incluyen los estados de alerta, que pueden ir desde somnoliento, así como adormilado, como así cuando tienes mucho sueño y estás a punto de dormirte, o de plano no respondes a ningún estímulo porque tienes los medicamentos suficientes, como aquí en anestesia. Y también tiene que ver ahí, por ejemplo, um, cómo, cómo yo puedo interpretar estos niveles específicamente, ¿no? Fíjense, esto es como la parte eh, neurofisiológica que va a condicionar más o menos entender cómo se llevan a cabo todos estos procesos. Si ustedes, más, si nosotros estamos viendo que hay como muchos estados distintos en los que yo puedo estar, ¿cierto? Lúcido, o por ejemplo una conciencia interna, o por ejemplo llegar a una conciencia de acceso, o tener por ejemplo conciencia frente a una actividad, es porque no hay un solo estado de conciencia o de lucidez, sino que está súper, ¿cómo decirlo? Hay una interacción muy compleja que permite
realmente, que nos permite realmente funcionar. O sea, pues finalmente yo necesito el sueño y necesito soñar, así como necesito tener memoria y tener conciencia de acceso para poder realizar una función, o por ejemplo, estar en vigilia simplemente. Si alguien me pica, yo tengo que quitarme, o hay un estímulo doloroso o un estímulo este, placentero. Todo eso yo tengo que poderlo regular. ¿Alguien había dicho algo? ¿Alguien había... ¿No? ¿Todo bien? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto? Entonces, estamos de acuerdo que la vigilia es un estado en el cual yo estoy despierto y puedo reaccionar a un estímulo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se ve aquí? Déjenme poner aquí mi señalador, pero láser. ¿Qué es lo que sucede aquí en la corteza? Muy probablemente la corteza es lo que nos permite realmente estar vigilantes, o sea, tener vigilia, mejor dicho. Y yo puedo hacer mil cosas estando aquí. Por ejemplo, pueden escuchar mi voz, ver mi pelo en la cabeza y observar esta imagen que tengo y identificar qué zona del cerebro, lo que es la corteza. O sea, todos los procesos complejos, ¿no? De pensamiento, de movimiento, de sensaciones, están aquí en la corteza. Cuando hay vigilia, hay muchísima actividad de monoaminas. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo aquí muchos puntitos activos porque las monoaminas están trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, glutamato, noradrenalina. ¿Sí? Que son, acuérdense que los neurotransmisores se clasifican por tamaño, o se pueden clasificar por química, o se pueden clasificar de muchas formas. Pero las monoaminas, como por ejemplo el glutamato y la noradrenalina, van a activar a la corteza y la van a hacer funcional para estar despiertos. ¿Quién permite todo esto? Todos estos núcleos que vamos a ver a continuación y cómo realmente poco a poco dejan entrar algunas cosas y tienen interacción para el sueño, para la vigilia. Algunos los mantienen despiertos, otros no, pero al final son núcleos subcorticales que me permiten a mí poder llevar la información de todos lados hacia la corteza y que la corteza pueda procesarla y regresarla para tener una acción. Una vez más, quiero que quede muy claro que nosotros estamos diseñados para sentir. Sentir el exterior e interactuar con él, pero también con nuestro interior. ¿Sí? Como si me paro de repente y me baja la presión, mi cuerpo se da cuenta y echa a andar el corazón y los vasos para poder compensar esto. Por ejemplo, si yo, si yo no recibo un estímulo, por ejemplo, si hago un ejercicio de depravación sensorial, donde me meten en un lugar cerrado, sin luz, con temperatura a unos 30 grados, con agua también tibia, y de repente pongo a flotar, cierro los ojos, a los minutos yo voy a empezar a alucinar, porque el cuerpo no siente nada. El cuerpo empieza a hacer muchos cambios, sobre todo la corteza, para poder interpretar qué está sucediendo, porque no hay un estímulo real. Es decir, estamos diseñados para sentir, pero también estamos diseñados para descansar. Realmente el sueño es un tema complejísimo. De hecho, creo que hay una materia completa en la facultad con respecto al sueño. Y de las cosas que sí sabemos del sueño es que hay sueños sin movimiento de ojos rápidos o no REM y sueño REM, que se dan en fases, que se dan, por ejemplo, no se dan en orden y que se dan en ciclos como entre 40 y 60 minutos. Entonces yo necesito hacer unos 4 o 5 ciclos por día para tener un sueño reparador y funcional. Entonces, ¿qué sucede durante el sueño? ¿Estoy en vigilia? Obviamente no, pero puedo responder estímulos sí, si es lo suficiente y dependiendo de la fase del sueño en la que esté.
¿Qué pasa con las monoaminas durante el sueño? ¿Ya verán? Hay muy poca actividad cuando es no REM, por ejemplo, si se están quedando dormidos y están en los primeros 20 minutos, es muy fácil despertar a alguien, ¿sí? Porque todavía hay cierta actividad. Pero es muy difícil despertar a una persona, ¿ya vieron? Que hay muchísima menos actividad de monoaminas cuando estoy en sueño REM, aunque la actividad también de otras ondas y de otras partes del cerebro está muy activada. Pero en específico las monoaminas son muy, muy poco utilizadas durante el sueño REM. ¿De acuerdo? Pero acuérdense que no solamente el glutamato, la noradrenalina y todas estas monoaminas chiquititas funcionan aquí, sino también tengo otros como acetilcolina, que si ustedes ven, tiene una proporción complementaria, por decirlo así. Fíjense qué pasa. La acetilcolina, que vamos a ver de que hay centros subcorticales que la secretan, en receptores colinérgicos, ¿qué pasa? ¿Ya vieron? Si yo estoy despierto, tengo muchísima actividad cortical, muchísima actividad cortical, ¿sí? Que me dejan pasar estos núcleos subcorticales. ¿Qué pasa cuando tengo sueño no REM? Tengo muy poca actividad, muy poca actividad. Pero ¿qué pasa cuando hay sueño REM? Cuando hay sueño REM, ya vieron la actividad de la acetilcolina, se dispara. Y, por ejemplo, a diferencia del glutamato, la acetilcolina puede interactuar con receptores, ¿cómo se llama? Con receptores tanto excitatorios como inhibitorios. Entonces, esto demuestra la gran actividad que tiene la corteza durante el sueño REM, pero que no depende de monaminas, sino de acetilcolina. Y ahorita vamos a ver que los grupos, de estos grupos, o que los neurotransmisores de estos núcleos subcorticales van a poder interactuar. ¿Qué pasa con así como glutamato, el sistema excitador por excelencia o el neurotransmisor excitador por excelencia, el ácido gamma-aminobutírico es el inhibidor por excelencia? Entonces, ¿qué sucede? Miren, si yo estoy en vigilia, tengo muy poca actividad por GABA. Suena lógico, ¿no? ¿Qué pasa durante el sueño no REM? La liberación de GABA en la corteza es altísima, altísima, ¿sí? Pero ¿qué pasa una vez más cuando tengo sueño REM? Que es la parte más profunda del sueño. Disminuye la actividad de GABA porque es inhibitoria. Pero ¿ya vieron? Acetilcolina sigue dando. Entonces, esto es gracias a la interacción de todos estos, por ejemplo, aquí en el hipotálamo, ¿cómo se llama? El núcleo preoftálmico ventral lateral y muchos más. Ahí, esto es bien, bien, bien importante. Entonces vamos a hablar más o menos cómo los autores creen que se da esta actividad durante estas tres fases, es decir, si estoy despierto o estoy dormido. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí vamos. ¿Sí? Voy muy despacito y estoy tratando de hacerlo así como muy amigable. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, todo bien. todo Sí, bien. doctor, todo bien. Gracias. Gracias, corazones, porque sí también, que no los vea es así en este choro mareador que les estoy aventando. Entonces, fíjense, el tronco encefálico, que está aquí, que está en la protuberancia, obviamente va a mandar conexiones a toda la corteza. ¿Qué es lo que realmente hace? Pues es parte del sistema activador. Entonces, no trabaja cuando hay
sueño REM. Esto de aquí, realmente en el tronco encefálico yo lo que en específico es el locus ceruleus. Locus ceruleus. ¿Cómo? Bueno, el locus ceruleus es la que se activa finalmente, es la que se asocia, perdón, a la activación cortical solo durante la vigilia. Es decir, va a mandar neurotransmisores excitatorios para poder mantener a un paciente despierto. Entonces, acuérdense que el locus ceruleus está en la protuberancia y manda información hacia la corteza. Y si está funcionando, el paciente está despierto. Por ejemplo, el alotano, que es un anestésico inhalado, que es un gas, interviene directamente con el locus ceruleus y puede inhibir esto y también ayudar a que el paciente se quede dormido, ¿no? Suena lógico, ¿no? Entonces ya sabemos que en el tronco encefálico el locus ceruleus excita y ayuda a la vigilia. Cuando yo lo inhibo, pues va a ayudarme también a dormir a un cristiano o cristiana o cristiane. Luego, estos tegmentos laterodorsal y el tegmento pedúnculo protuberancial son zonas que ya saben que están aquí pegados, que son vecinos exactamente del locus ceruleus y que finalmente secretan acetilcolina, ¿sí? Son colinérgicas estas neuronas. ¿Y qué hacen? También proyectan desde la protuberancia para arriba. Pasan también. Obviamente tienen que conectarse con el tálamo, ya hablaremos del tálamo como tal, pero ¿qué van a hacer? Hacen una interacción compleja para poder hacer usos del sueño. Es decir, va a haber como una interacción para poder como controlar por ráfagas, por usos, el cómo se da el sueño. Si ustedes recuerdan también los mecanismos en el cual el sueño funciona, es que por ciclos circadianos no hay luz, ¿sí? Sin luz, ¿cómo se llama? La glándula pineal se da cuenta, secreta melatonina y la melatonina va al tálamo y empieza a cerrar puertas para que no haya tanto estímulo y yo pueda quedarme dormido. La melatonina es un neurotransmisor inhibidor. Pero esto está también asociado con estos tegmentos, ¿sí? Tanto el laterodorsal como el pedúnculo protuberancial. Muy bien. También están activos durante el sueño REM. ¿Se acuerdan que toda la actividad que tenía la acetilcolina durante el sueño REM es mucha? Entonces, en el ciclo de vigilia, pero también en el sueño, tienen un tono colinérgico alto. ¿Quién específicamente secretan estos? El tegmento laterodorsal y el pedúnculo protuberancial. Es más para que... ¿Ya vieron? Son estos dos. Estos dos son los que secretan acetilcolina. Estos. Estos ya vieron cómo es vecinito del locus ceruleus. El locus ceruleus excita, pero estos hacen un trabajo también tanto de excitación como de inhibición y de secreción en estas zonas de acetilcolina. Entonces está... La formación reticular protuberancial. Este sí es parte del sistema activo reticular, que obviamente es la que se encarga de la activación cortical. Las acciones de GABA aquí en la formación reticular protuberancial se asocian a la activación cortical. ¿Y cómo se dieron cuenta de esto en algunos experimentos? Se pone, por ejemplo, un antagonista receptor GABA, se suprime la vigilia, pero se desencadena sueño. Acá, hijo. ¿Qué quiere decir? Yo que dije hace rato que GABA era el principal inhibidor, ¿cierto? Y el principal inhibidor funciona metiendo cloros, ¿cierto?
y hiperpolarizando la neurona. Pero aquí, en la formación reticular protuberancial, los experimentos han demostrado que GABA como tal, fíjense, si yo antagonizo GABA, es decir, acuérdense que los antagonistas son los contrarios, los opuestos. Los agonistas son los que facilitan y los antagonistas son los que se interponen. Entonces, si yo me interpongo ante el receptor GABA, estoy suprimiendo la vigilia. ¿Qué significa? Que en esta zona GABA está promoviendo la vigilia. Es uno de los pocos lugares en el cual GABA tiene una función excitatoria. Pero ¿qué pasa de forma paradójica? Esta inhibición de GABA va a provocar sueño REM. Y a lo mejor no es tan paradójica porque si en esta zona GABA hace vigilia, si no tengo GABA, pues me voy a dormir. Entonces, fíjense que uno de los experimentos que hicieron estos tipazos, hicieron como una asociación entre la concentración baja de GABA aquí en la formación reticular protuberancial y sus efectos en la inconsciencia, hipotonía muscular, disminución de la frecuencia respiratoria. Todo esto con isoflurano, que también es un anestésico inhalado. Entonces, vieron como es otra zona que también interviene. Es súper, súper importante. Otra, el área tegmentaria ventral. Estas secretan dopamina, ¿sí? Pero fíjense que, ¿qué quiere decir esto? Que no se sabía más o menos cuál era la interacción, pero se demostró que si yo duermo una persona con propofol y le pongo un agonista de la dopamina, puedo despertar al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente la dopamina en el área tegmentaria ventral tiene efectos sobre la vigilia. Entonces, todo esto de la vía dopaminérgica que regula los estados de vigilia y sueño se demostró en drosofilias. Si no saben qué es una drosofilia, es una mosca de fruta. Entonces, en las moscas de fruta hicieron esto, identificaron una vía dopaminérgica. Y de hecho, los experimentos que hicieron fue esto. ¿Qué quiero decir? Que también el área tegmentaria ventral tiene una interacción con los estados de vigilia. ¿Ya vieron cuántas zonas intervienen? No es una zona sola, no es solo una zona la cual interviene con el sueño y con la vigilia. ¿Qué más? Ya en el hipotálamo, que es, no sé, si uno de los más, de los componentes del sistema nervioso central más complejos. Yo cuando me refiero al hipotálamo, es como un regulador y es un observador y es como quien ayuda, quien media, quien interviene, no solamente en los procesos lejanos del sistema nervioso central, sino en el mismo sistema nervioso central. Entonces, ¿cuál es probablemente esta parte del núcleo preóptico ventrolateral? Muy probablemente media del sueño. ¿Por qué? Porque produce GABA y galanina, que es también es un neuropéptido, la galanina, que también tiene que ver esto. Entonces, transmite GABA super cañón este núcleo durante los estados de sueño no REM y REM. Entonces, también el núcleo preóptico ventrolateral interviene por ahí. Ahí mismo, en el hipotálamo, tengo neuronas orexinérgicas, perdón, y tienen que ver por ahí con cómo activan la corteza. ¿Sí? También son neuropéptidos y estas lo que van a tratar de hacer es activar el tronco encefálico y el procencéfalo basal y estas están muy activas durante la vigilia. Por ejemplo, la narcolepsia, no sé si sepan qué es la narcolepsia, pero es, por ejemplo, que una persona platicando de repente se quede dormida. Y es un problema no tan común, pero sí es un problema grave porque si de repente va manejando una persona con narcolepsia, pues se puede matar porque en cualquier momento puede tener un problema.
Y por los estudios que han hecho, muy probablemente tiene que ver con una disfunción de estas neuronas que están aquí en el hipotálamo. Entonces, eso también está súper, súper padre. Bueno, no está súper padre, pero está súper padre saber, perdón, mejor dicho. ¿Sí? Fíjense que, es decir, estas neuronas, estos neuropéptidos que secretan, se meten con los efectos del isoflorano y del propofol. También de la queta y de los barbitúricos, como el tiopental. ¿Eso qué quiere decir? Que son activadoras y que tienen que ver con la vigilia. Exactamente cómo, cuándo y a qué hora funcionan, eso es lo que están tratando de, de resolver los intelectuales. Oye, ¿qué más? El núcleo tuberomamilar ahí también, en el hipotálamo, está de forma caudal y secreta histamina. Y si yo secreto histamina, también ayuda a la vigilia. Entonces, este núcleo, el tuberomamilar, es donde libera histamina. Y la histamina en receptores, sí, acuérdense que hay muchos receptores de histamina, pero generalmente los que despiertan son los que producen vigilia. ¿Qué más? Y tiene, por ejemplo, un trabajo inverso. Si trabajan las neuronas GABAminérgicas, pues no va a trabajar. Y al revés. ¿De acuerdo? Ya casi voy a acabar. No se estén durmiendo, por favor. El tálamo. Sí es como, si el hipotálamo es complicado, si el hipotálamo es complicado, el tálamo es quítate que ahí te voy, ¿no? O sea, yo sé que tiene núcleos principales y son mucho menos, pero entre núcleos principales y subnúcleos tenemos muchísimos, ¿ya vieron? Muchísimos. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente el tálamo? El tálamo yo lo veo como la aduana que permite a la corteza realmente recibir un estímulo o la información. Por ejemplo, si yo quiero formar una imagen en mi mente, tengo que pasar por el tálamo. Si yo quiero sentir que me duele la panza porque quiero ir al baño, bueno, el tálamo tiene que permitir esto. Si yo quiero mover mi mano izquierda, la información de la corteza tiene que pasar a través del tálamo hacia la médula espinal para poder moverla. Es decir, para todos lados, sentir y mover y prácticamente pensar y, y los sentimientos, todo tiene que pasar a través del tálamo. Por eso es tan complicado. Y dicen que hay probablemente 3 funciones en las cuales interviene el tálamo en el sueño y en la vigilia. Sobre todo en el sueño. 2 son como de forma pasiva, es decir, como de inhibición. Entonces, estos son algunos de de cómo llega la información y cómo sale la información. Entonces, esto es bien, bien importante porque al final todo va, ¿ya vieron? Para la corteza, para el hipotálamo, o para así. O sea, es realmente un ente hermosísimo, pero complicadísimo. Más que más. Por ejemplo, el tálamo como interruptor. Es decir, yo puedo apagar y prender el tálamo en estos periodos de transición en los estados de anestesia. Es decir, que hay como los medicamentos lograrían una hiperpolarización del tálamo, es decir, una inhibición de las neuronas que permiten el paso de información de todos lados hacia la corteza. ¿Por qué? Porque los estudios que se han hecho dicen que cambia la descarga tónica por descarga en ráfagas, como cuando dormimos. Es lo que estábamos explicando hace rato con la melatonina y con las otras estructuras. ¿Sí? Entonces, esta hiperpolarización del tálamo puede inhibir lo que llega o que se piensa que pueda llegar a la corteza para poder tener conciencia. Fíjense que en algunos experimentos, cuando yo estimulo el núcleo centromediano,
con nicotina o anticuerpos que bloquean los canales de entrada de potasio, es decir, excito, pueden revertir los efectos de anestésicos volátiles. Es decir, si yo tengo un anestésico volátil y esto permitió la hiperpolarización y que se durmiera el paciente, la nicotina, que tiene un efecto excitatorio en receptores, por ejemplo, que son colinérgicos, yo puedo revertir de cierta forma el efecto que tiene ese medicamento, ¿no? ¿Qué más? Tálamo como lector cortical. Entonces, esto tiene que ver así como, ¿cómo decirlo? Lo contrario que acabo de decir. Y también es una teoría, para que no se malinterprete. Tiene que decir, es decir, el mecanismo de la inconsciencia inducida por la anestesia se alcanza fundamentalmente por la supresión de la computación cortical. Es decir, si la corteza no funciona, pues el tálamo dice, pues yo para qué. Aunque creo que debe haber una interacción como en los dos sentidos, porque al final yo estoy diseñado para que todo vaya de fuera, es decir, hasta el tálamo y del tálamo a la corteza, ¿cierto? Así estoy diseñado. Solamente para el movimiento de algunos pensamientos yo lo hago contrario, para hablar, para hacer otras cosas. Pero al final debe haber una relación directamente entre ellos dos. Pero esto tiene que ver la supresión de la computación cortical, es decir, si no funciona la corteza, pues tampoco va a funcionar el tálamo. Y el último es el tálamo como participante. Esto es realmente cómo se puede bloquear la entrada de señales sensoriales. Porque al final, ¿cómo decirlo? Los receptores que están aquí, que son inhibidores, pueden generar un ritmo hipersincronizado. Es decir, si no hay una coordinación adecuada entre la información, entre el tálamo y la corteza, pues no se puede dar la conciencia. Entonces, si yo estimulo la inhibición de estos seres con propofol, pues entonces voy a tener una desincronización de este sistema. Y este sistema es como bellísimo, el sistema tálamo cortical, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere ver? Es decir, este sistema tálamo cortical que estoy hablando es el que va a fungir la posición principal para que yo pueda estar despierto. Que llegue la información, que el tálamo la filtre y que se la pueda dar a la corteza para poder hacer estos procesos superiores importantes, ¿no? Es decir, la conciencia es informativa. ¿Qué hace la corteza con la información que me está llegando? ¿Por qué? Porque al final es reducir la incertidumbre al discriminar entre numerosos estados posibles. Y yo puedo decir qué es lo que estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, cómo respondo y cómo armo un sistema complejo de pensamiento. Entonces, todas estas modalidades se van a fundir en una sola experiencia, ¿no? Cómo están sentados, qué están escuchando, cómo se sienten, todo eso involucra la conciencia, como ya vimos. ¿No? Entonces, acuérdense, finalmente, todo tiene que entrar a través del tálamo para poder ascender y ver qué onda. Entonces, esta interacción entre la corteza y el tálamo es súper compleja, es súper importante. Y pues el chiste para entender cómo una persona está o no consciente tiene que ver con eso, con, con que las interacciones son muchas, son muy complicadas y son importantes y se dan a muchos niveles con un alto grado de dificultad. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda. Porque esto ni siquiera en anestesia lo vemos así, digo, en fisiología. Doctor, una pregunta, ¿puede dar ejemplos de conciencia endógena y conciencia externa? Este ejemplo que estábamos hablando, déjenme regresar aquí.
Fíjense, está sencillo. Otro concepto, por ejemplo, una conciencia externa es precisamente lo que estás haciendo tú al escuchar mi clase. Me estás viendo, me estás escuchando, estás entendiendo que estoy diciendo palabras en un orden y que tienen un significado. Eso es un estímulo externo que tú estás haciendo consciente, ¿sí? Eso es una experiencia externa, una conciencia externa. Es decir, estás siendo consciente de los estímulos fuera de tu sistema nervioso central para tú dar una interpretación. Esa es la conciencia externa. Y la conciencia interna es, por ejemplo, cuando tú te hundes en tus pensamientos y estás, por ejemplo, imaginándote de forma así padrísima, cuando ya acabaste la facultad y ya estás a punto de entrar a la residencia y estás en el hospital que quieres. ¿Sí? Entonces tienes así como un sueño donde solamente tú eres consciente de lo que estás percibiendo. Esa es la conciencia interna. Doctor, nos pasará estas diapositivas, no sé, tal vez todavía no termino porque ahorita porque hoy me quedé hasta Tálamo, todavía tenemos que ver otras zonas como las conexiones, otro tipo de conexiones y también me voy a meter ahí con hipocampo y con un chorro de lugares para hablar de memoria. Yo creo que cuando lo tenga terminado, sí, con mucho gusto. Doc, el sueño no REM es el que se puede despertar más fácilmente, ¿verdad? Exacto. El sueño no REM es mucho más fácil de despertar que el REM, ¿cierto? Luego, la doctora Sánchez me lo dice. ¿El estado de lucidez también se puede responder a estímulos como en la vigilia? Sí, claro. Son como, ¿cómo decirlo? Son como paralelos, ¿sí? Y hay, por ejemplo, distintos tipos de estímulos. No es lo mismo que una persona solamente por decirle eh, hola, reaccione. A alguna persona que tengas que gritarle hola para que reaccione. Entonces, por eso también hay como clasificaciones de la conciencia, de estos estados, y ahí, dependiendo del autor, te puede decir, por ejemplo, la anestesia, qué tan despierto, qué tan dormido está una persona. Pero aquí llegaron unas preguntas también aquí en mi WhatsApp, espérenme tantito. Podríamos decir que el 5, fíjate que Amairani dice, podríamos decir que el 5P influye en el sistema orexinérgico, no con una certeza, porque el 5P sencillamente es la pérdida de conciencia momentánea y generalmente está asociado a hipoperfusión cerebral. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes una arritmia y de repente el corazón está funcionando y de repente deja de funcionar por algunos latidos, no sube suficiente sangre, no hay hipoperfusión, no hay oxígeno, no hay nutrientes, el cerebro ¡pum!, se apaga y hay una pérdida de la conciencia. Que en el momento que se reactive otra vez la circulación, pues yo vuelvo a funcionar. Pero específicamente en la zona, en esta zona del hipotálamo, pues es difícil saberlo si es por eso específicamente. Porque ya vieron que hay muchas zonas que también interactúan con la vigilia, tanto como con el sueño. Por eso es como complicado saber. Luego, sí, ¿verdad? Doc, en estado lúcido también ya respondí esto. Doctor, por la actividad que existe en la actividad cerebral en la fase REM, por eso pueden haber dormido. Sí, claro, absolutamente. Si ya vimos, Cari Salas tiene que ver con eso, que hay muchísima actividad en cortical durante el sueño REM, the Rapid Eye Movement, acuérdense, o sueño MOR, el movimiento de ojos rápidos. Es lo mismo, dependiendo de dónde lo puedan leer. Entonces, ¿nos puede explicar otra vez lo de Power Nap? Como en aquella. Fíjense, súper fácil. Y es un tip de vida y tiene que ver con esto, con las fases del sueño no REM. Si tú quieres realmente como reiniciarte y descansar un poquito, si estás tienes que seguir, si lo ideal es solamente hacer power naps. Y las power naps son periodos de sueño de menos de media hora. Es decir, que es como aproximadamente de 26, 27 minutos.
según la NASA y según algunos estudios. Pero lo ideal es que sea menos de media hora. Si tú puedes dormir media hora exactamente, tú te despiertas de buenas, descansado, lúcido, padrísimo. ¿Por qué? Porque es en la primera fase del sueño no REM. Y la primera fase del sueño no REM, si se dan cuenta, hay actividad, no es tan pronunciada como en el REM, pero las compuertas del tálamo no están totalmente cerradas como en el sueño REM. ¿Y yo por qué también necesito cerrar en el sueño REM? Porque, por ejemplo, yo puedo estar soñando que estoy corriendo, pero si mi cuerpo se mueve, pues entonces se complica, ¿no? Me puedo caer, me puedo lastimar, etcétera. Pero todo esto no pasa en el sueño no REM. Entonces, si yo duermo media hora, me recupero. ¿Se puede una persona vivir solamente con sueños no REM? Si pudiera, pero no es nada sano. Yo necesito ciclos completos entre no REM y REM, unas 4 o 5 veces por noche, es decir, dormir entre 6 y 8 horas sin estímulo para poder realmente descansar. Entonces, eso es tal cual. Los medicamentos para dormir, hay personas que no recuerdan lo que hicieron antes de quedarse dormidas, conscientes pero no lúcidos. Ajá, es una forma de explicarlo. Y eso es como tal lo que producen. Amnesia retrógrada. ¿Qué pasó antes? Pues no sabemos. Muy bien, Doc, ya había leído que el no REM, como tiene un cuerpo muy activo y el cerebro muy inactivo, es que el no REM no existe el sonambulismo. Sí, es decir, las personas sonámbulas están en fases no REM y que pueden todavía coordinar algunas cosas. O sea, yo he visto sonámbulos que de repente se paran, prenden la luz, buscan las llaves del carro y de repente te empiezan a platicar, oye, no, es que me va a dejar aquí, tengo que ir, subir, ir a ver a mi mamá, aunque la mamá esté en otra ciudad haciendo otras cosas y que sean las 4 de la mañana y no tenga por qué salir. Y de repente, oye, ¿hiciste esto anoche? ¿En serio? No me acuerdo. Bueno, estaban en una fase no REM y es sonambulismo. ¿Por qué se da? ¿Qué sucede en estas personas? ¿Cuál es la causa? No se sabe. Acuérdense que lo que sabemos del sueño es porque podemos poner electrodos y más o menos medir la actividad neuronal, pero realmente por qué suceden esos fenómenos no sabemos al 100%. Doctor, ¿por qué la pregabalina se utiliza para regular el sueño? No directamente, pero la pregabalina tiene estas interacciones en estos sistemas inhibidores. Y no solamente ahí, sino también puede ayudar al funcionamiento adecuado de los nervios. Entonces, tiene un efecto sedante como efecto colateral. Ya lo vamos a ver cuando veamos eh, coadyuvantes en anestesiología. Doctor, ¿qué onda con la hipnosis? Fíjate, Ale, que la hipnosis es un término que se utiliza para hablar en un cambio en el estado de conciencia o de lucidez. ¿Sí? Un hipnótico es un medicamento que produce cambios en la conciencia. Y ese hipnótico puedes utilizar, dependiendo de la dosis, teniendo, por ejemplo, un estado de conciencia absolutamente inhibido o puedes tener una sedación donde la conciencia está todavía de cierta forma permanente y que con estímulos muy leves se puede regresar. Entonces, la hipnosis es un término y es un término que tiene que ver con la abolición del estado de conciencia. Entonces, esa es la hipnosis. Y obviamente varía entre autores. Si ya vimos que les cuesta mucho trabajo ponerse de acuerdo, es por esto, porque es muy difícil clasificar algo que no sabemos muy bien cómo funciona. Y se dan cuenta, la mayoría son teorías y son cosas así. ¿De acuerdo? Diferenciar hipnosis de hipnotista. Esa es un súper buen título. Muy bien. Cositas hermosas. Ya me voy. Ya se acabó la clase. Espérame, aquí Mike tenía una pregunta de ustedes. Dice Guillermo Rodríguez, Doc, ¿el objetivo de los fármacos anestésicos es imitar la fase REM o simplemente deprimir la transmisión de sensación corporal? Yo creo que lo segundo. No imitar la fase REM porque realmente la fase REM no sabemos cómo se da.
pero sí lo que sí tratamos es deprimir la transmisión de la sensación corporal para que tú puedas trabajar adecuadamente en una persona y que se pueda hacer prácticamente cualquier cosa. Luego Mike dice, en la penúltima diapo que menciona el propofol cuando con los receptores GABA provocando hipersincronización, entonces se infiere que debe existir una sincronía muy precisa para que el tálamo y la corteza se comuniquen correctamente. Sí, súper sí. Es decir, si yo tengo un funcionamiento adecuado del tálamo, la corteza va a recibir la información en tiempo y en forma para poder hacer lo que sea. Si se da lo contrario, pues en este desfase, pues obviamente van a haber muchos problemas. Sí, absolutamente de acuerdo. Está muy bien. Doc, estar bajo anestesia general sí contaría como un tipo. Mm, no, no como tal, porque el sueño REM, tienes mucha actividad cortical y tienes un cierre talámico para no moverte. Y es algo que hacemos de forma fisiológica. En anestesia, tú lo que no quieres es tener una actividad cortical. Y de hecho, ya lo vamos a ver en monitorización, como por ejemplo el VIS o la entropía, todos estos, están el narcotrend, todos estos yo puedo ver qué tanta actividad neuronal tengo, sobre todo cortical, porque es donde puedo poner los electrodos. Entonces, yo disminuyo la actividad cortical, pero además bloqueo que se mueva con otros medicamentos. Entonces, realmente no es una fase de sueño REM lo que hacemos en anestesia. Queridísima Bren. O yo estoy. Ahora, a la orden. Very good. Bueno, niños, voy a seguir con este tema. Si pueden leer ustedes algo de memoria, de sueño, estaría padrísimo. Eso es lo que vamos a seguir viendo el próximo lunes. ¿De acuerdo? Estamos viviendo conciencia y memoria. Estuvimos viendo más o menos cómo se regula la conciencia y luego el lunes vamos a hablar más o menos de cómo se coordina y trabaja la memoria. ¿Sale? Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. No puedo dejar de hacer hincapié que se cuiden mucho. ¿Sale?